Ella exigió que dejara mi trabajo para criar a nuestros hijos y dijo, tu carrera no es tan importante como la mía. No discutí, pero cuando llegaron los resultados de la prueba de paternidad, ella descubrió que no era lo único que dejaría. La conversación que terminó mi matrimonio ocurrió un martes por la noche durante una cena que yo había cocinado. Mi esposa Isabella acababa de recibir un ascenso importante. Ahora era socia principal en su firma de arquitectura, un gran logro por el que había trabajado increíblemente duro. Estaba genuinamente orgulloso de ella. La estaba celebrando. O eso creía yo. Tenemos mellizos de 4 años, un niño y una niña llamados Noah y Olivia. Ellos son mi mundo entero. Durante los últimos 4 años, Isabella y yo habíamos compaginado nuestras carreras, las idas a la guardería, las noches sin dormir, todo el caótico baile de ser padres que trabajan. Era una sociedad. O eso creía yo. Dirijo mi propio negocio, una consultoría de logística y cadena de suministro que construí desde cero en los últimos 10 años. Es exitosa, es rentable y es mía. Nos permite una vida muy cómoda, pero para Isabella, siempre fue mi pequeño proyecto. Su trabajo con la elegante oficina en el centro y los artículos en revistas de diseño era la verdadera carrera. Dio un sorbo a su vino, me miró a través de nuestra pulcra mesa del comedor y soltó la bomba. Ahora que este ascenso es oficial, dijo, su tono no de discusión, sino de declaración, necesitamos hacer algunos cambios para la familia. He estado pensando en ello, y el mejor camino a seguir es que dejes tu trabajo. Me quedé mirándola, con un tenedor lleno de pasta a medio camino de mi boca. ¿Dejar? ¿Quieres decir vender mi negocio? No seas tan dramático, Mark, dijo con un gesto despectivo de su mano. Puedes ir cerrándolo. Entregar a tus clientes. El punto es que voy a viajar más. Mis horas serán una locura. Los niños necesitan un padre a tiempo completo en casa. Y seamos honestos, mi carrera no es solo un trabajo. Es un legado. Tu carrera no es tan importante como la mía. Ahí estaba. La frase que lo dejaba todo al descubierto. Los años de condescendencia silenciosa, los sutiles desprecios a mi trabajo, todo destilado en una declaración perfectamente arrogante. No nos veía como un equipo. Nos veía como una corporación. Y ella acababa de nombrarse a sí misma CEO. Mi papel, el negocio por el que había sangrado, estaba siendo degradado a un departamento redundante que se disolvería por el bien de la empresa. No discutí. No levanté la voz. Una extraña calma fría me invadió. El tipo de calma que sientes cuando has estado navegando en la niebla y de repente ves el borde del acantilado justo delante de ti. Discutir era inútil. La decisión ya había sido tomada en su cabeza. Todo lo que me quedaba era hacer mi papel. De acuerdo, dije dejando mi tenedor. Ella estaba visiblemente sorprendida por mi falta de resistencia. ¿De acuerdo? ¿Así, sin más? Tienes razón, dije, mirándola directamente a los ojos. Tu carrera es increíblemente importante. Los niños necesitan estabilidad. Si esto es lo mejor para la familia, entonces es lo que tenemos que hacer. Empezaré a investigar el proceso de cerrar la empresa mañana. Una lenta y triunfante sonrisa se extendió por su rostro. Ella pensó que había ganado. Pensó que yo simplemente me estaba rindiendo, el buen y comprensivo esposo que siempre había esperado que fuera. Gracias por entender, Mark, dijo, su voz goteando con descendencia. Sabía que tarde o temprano lo verías a mi manera. Pero mientras yacía en la cama esa noche, mirando al techo, no estaba pensando en liquidar mis activos. Estaba pensando en otra cosa. Algo que había sido una pequeña y persistente espina en mi mente durante años. Noah tiene un tono muy específico y muy raro de ojos verdes. Son casi esmeralda. Son hermosos, pero son una anomalía genética completa. Isabella tiene ojos marrones. Yo tengo ojos azules. Nuestros padres tienen ojos marrones o azules. Lo mencioné una vez hace años, e Isabella se había reído, diciendo, oh, debe haber un gen recesivo de alguna tatarabuela. No seas tonto. Era una cosa pequeña, una curiosidad biológica. Pero ahora, bajo la dura nueva luz de su asombroso irrespeto, esa pequeña cosa se sentía como una cosa muy grande.
Su demanda de que borrara toda mi identidad profesional para apoyar su legado se sentía desproporcionada. No era una solicitud de asociación. Era una demanda de control total. Y las personas que exigen control total suelen ocultar algo. Esa noche, el hombre que se había acostado como un esposo comprensivo se había ido. Fue reemplazado por un analista de sistemas, un hombre cuya vida entera consistía en encontrar la verdad oculta en los datos. Mi vida familiar acababa de convertirse en el sistema más importante que jamás había auditado. Y tenía la corazonada de que ya se había producido una catastrófica brecha de seguridad. A la mañana siguiente, no llamé a mi gerente de negocios. Llamé a un abogado. Y luego me conecté a Internet y pedí el kit de prueba de paternidad más caro y admisible en los tribunales que pude encontrar. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde la noche en que mi esposa me informó amablemente que el trabajo de mi vida era un pasatiempo que ella estaba cancelando. Vivir en esta casa ha sido como ser un espía en mi propia vida. Isabella está en una vuelta de victoria. Me ha estado tratando menos como un esposo y más como una asistente personal. Estar entrenando. Me deja listas de cosas que debo manejar y ha comenzado a copiarme en correos electrónicos con agentes inmobiliarios para una nueva casa mucho más grande en un vecindario más exclusivo para cuando vendas el negocio y tengamos el capital extra. Ella no tiene idea de que el único capital que me interesa es el político, y estoy a punto de dar un golpe de estado. El kit de prueba de paternidad llegó en un paquete discreto. Obtener las muestras fue estresante, pero sencillo. Un hisopo de mi mejilla, y luego 2 hisopos divertidos de las mejillas de Noah y Olivia bajo el pretexto de un juego de ser científicos. Pensaron que era divertidísimo. Me sentí como un traidor, pero sabía que esta era una traición necesaria para descubrir una potencialmente mucho mayor. Envié las muestras al laboratorio y entré en un nuevo tipo de juego de espera. Mientras esperaba, actué. Mi abogado, un tiburón llamado David, me había dado un conjunto claro de instrucciones. La primera era separar mis finanzas. Soy el único propietario de mi LLC, así que comencé a mover metódicamente todos los ingresos comerciales y activos personales a nuevas cuentas a mi nombre solamente. Documenté cada compra extravagante que Isabella hizo en las cuentas conjuntas, y hubo muchas. Su celebración de su ascenso y mi inminente desempleo fue costosa. También contraté a un investigador privado. Me sentí un poco dramático al hacerlo, pero David insistió. Si miente sobre esto, miente sobre otras cosas, había dicho. Le di al pi una línea de tiempo simple. Hace 5 años, alrededor de la época en que se concibieron los gemelos. Quería saberlo todo. Isabella, mientras tanto, se estaba volviendo cada vez más insoportable. Dio una lujosa fiesta en nuestra casa para celebrar su ascenso. En su brindis, frente a todos nuestros amigos y sus colegas, levantó una copa hacia mí. Y tengo que agradecer a mi maravilloso esposo, Mark, dijo, sonriendo con esa brillante sonrisa falsa. Quien tan generosamente ha accedido a dejar su propia carrera para apoyar la mía y criar a nuestros hermosos hijos. Se necesita un hombre fuerte para reconocer cuando la estrella de su esposa es la que está destinada a brillar más. La sala aplaudió. Mis amigos me miraron con una mezcla de lástima y confusión. Solo sonreí y levanté mi copa, interpretando el papel del hermoso esposo emasculado. Por dentro, no sentía nada más que hielo. Los informes del PI comenzaron a llegar, y eran exactamente lo que esperaba y peor. Hace 5 años, Isabella tuvo una aventura. Una apasionada aventura de meses con un arquitecto rival de una firma competidora, un hombre llamado Julian Vance. Era un tipo llamativo y arrogante que había conocido un par de veces en eventos de la industria, un hombre al que ella siempre había afirmado despreciar. El informe del PI contenía correos electrónicos, recibos de hotel, toda la sórdida historia. La aventura terminó abruptamente justo después de que ella descubrió que estaba embarazada. Regresó a mí, la opción segura y estable, y nunca miró hacia atrás. Luego, ayer por la mañana, llegó el correo electrónico del laboratorio. El asunto era clínico. Sus resultados de la prueba de paternidad están listos. Abrí el PDF adjunto, con el corazón latiéndome en el pecho. Desplacé la página más allá de la jerga científica hasta la conclusión. Niño Noah, probabilidad de paternidad 0%.
Participante Mark Olivia. Probabilidad de paternidad 0%. No eran míos. Ninguno de ellos. Los 2 hijos que formaban la base de mi mundo no eran mis hijos biológicos. Sentí una ola de náuseas seguida de un vacío profundo y hueco. Pero el vacío fue rápidamente llenado por una ira blanca y ardiente. Esto no fue un error. Esto fue un fraude calculado a largo plazo. Ella no solo había engañado. Me había sentenciado a una vida de servidumbre inconsciente, criando a los hijos de otro hombre, todo mientras planeaba despojarme de mi propia identidad para su beneficio. Su demanda de que dejara mi trabajo no era por los niños. Era el movimiento final en su juego para eliminar la última pieza de mi vida que era verdaderamente mía y hacerme completamente dependiente de ella y de sus mentiras. Mi amor por Noah y Olivia no cambió en ese momento. Se solidificó. Ellos también eran las víctimas en esto. Peones inocentes en el asqueroso juego de su madre. Y mi misión ya no era solo escapar. Era protegerlos y demoler por completo a la mujer que nos había traicionado a todos. Envié los resultados del laboratorio y el informe del PI a mi abogado. Su respuesta fue corta y dulce. Se acabó el juego. Actualización 2. El mes pasado ha sido un ejercicio de autocontrol extremo. Saber lo que sé y tener que fingir que todo es normal ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Isabella ha estado viviendo en un mundo de fantasía de su propia creación. Y yo he sido el tramoyista silencioso que se prepara para derrumbar todo el escenario sobre ella. Su arrogancia ha crecido exponencialmente. Ahora que cree que mi jubilación es inminente, ha tomado el control total de nuestras finanzas. O eso cree ella. Se ha estado reuniendo con gestores de patrimonio, no conmigo, sino por su cuenta, discutiendo cómo invertir el capital recién encontrado de la venta del negocio de Mark. Ha estado programando visitas a escuelas privadas que no podemos pagar y depositando pagos no reembolsables de nuestra cuenta conjunta. Cada depósito era otra pieza de evidencia para mi abogado. Yo interpreté mi papel a la perfección. Tuve reuniones con un corredor de negocios discutiendo una venta hipotética de mi empresa. Llevé a casa folletos y hojas de cálculo mostrándole los números proyectados. Ella los revisaba con una expresión aburrida como si fuera una tarea doméstica que estuviera supervisando. Solo consigue el mejor precio que puedas, Mark, decía. No dejes dinero sobre la mesa. Lo necesitaremos para la nueva casa. El investigador privado, mientras tanto, había completado su informe final sobre el padre biológico, Julian Vance. Y las noticias eran deliciosas. Julian, el llamativo arquitecto rival, había pasado por momentos difíciles. Su firma había perdido un contrato importante. Estaba pasando por un divorcio complicado y costoso. Y se rumoreaba que tenía importantes problemas financieros. No era el hombre apuesto y exitoso con el que Isabella tuvo una aventura hace 5 años. Era un barco que se hundía. Esta información fue la última arma que necesitaba en mi arsenal. Los papeles de divorcio fueron presentados la semana pasada. Calculamos el momento del servicio a la perfección. Isabella estaba organizando una pequeña y exclusiva cena para algunos de sus clientes y colegas más importantes en nuestra casa. Estaba en la cima de su poder. La heroína conquistadora del mundo arquitectónico, el agente judicial era un maestro. Se hizo pasar por un mensajero que entregaba una botella de vino raro. Entró directamente al comedor en medio de su grandilocuente discurso sobre su último proyecto y le entregó el sobre. Para Isabella, su apellido, dijo. Su voz fuerte y clara. Ha sido notificada. La sala quedó en silencio. Su rostro, que había estado sonrojado de orgullo, se volvió ceniciento. Trató de reírse, de fingir que era una broma, pero el daño ya estaba hecho. Sus clientes la miraron con una mezcla de shock y morbosa curiosidad. La fiesta terminó muy rápidamente. En el momento en que el último invitado salió por la puerta, se volvió hacia mí, con el rostro cubierto de puro veneno. ¿Cómo te atreves?, chilló, agitando los papeles en mi cara. ¿Cómo te atreves a humillarme así frente a mis clientes? Te estás divorciando de mí después de todo lo que he hecho por esta familia. Me estás dejando solo porque te pedí que fueras un padre que se queda en casa. No solo estoy dejando mi trabajo, Isabella, dije,
con la voz peligrosamente tranquila. Te estoy dejando a ti. Estoy dejando toda esta mentira de matrimonio. Te arrepentirás de esto por el resto de tu vida. Ella gritó. Mi abogado te destruirá. Me quedaré con esta casa. Me quedaré con los niños. Y me quedaré con hasta el último centavo que tengas. Me pagarás la manutención de los hijos hasta que seas un anciano. No, dije simplemente. No lo haré. Ella solo rió, un sonido agudo y desquiciado. No tienes idea de lo que te espera. Oh, creo que sí, dije. Y creo que tú eres la que se llevará una sorpresa. Te veré en la oficina del abogado. Ella no tiene idea. Ella cree que este es un divorcio sucio estándar. Ella cree que su carta de triunfo son los niños. Ella no tiene idea de que su carta de triunfo está a punto de revelarse como un comodín. Y yo tengo una escalera real. Última actualización. Esta es la última vez que tendré que escribir sobre Isabella. La guerra ha terminado. Gané. Tuvimos nuestra primera y única reunión de conciliación ayer en la oficina de mi abogado David. Fue una escena que repetiré en mi mente por el resto de mi vida. Isabella y su abogado, un hombre notoriamente agresivo llamado Peterson, entraron como si fueran dueños del lugar. Ella iba vestida con un traje de poder severo y caro, lista para la batalla. Se negó incluso a mirarme. Peterson comenzó a exponer sus demandas. Eran aún más descabelladas de lo que había imaginado. Exigió la casa, ambos coches, un pago global de $1 millón por la venta de mi negocio y un pago de pensión alimenticia de por vida. Y luego el evento principal, la manutención de los hijos. Presentó un presupuesto detallado para los gemelos, que incluía escuela privada, lecciones de equitación, campamentos de verano en Europa y una niñera a tiempo completo. La cifra mensual total era astronómica. Estaba diseñada para aplastarme, para dejarme sin nada. Yo solo me senté a escuchar pacientemente. Cuando finalmente terminó, miré a David. Él me dio un ligero asentimiento. Gracias, señor Peterson, dijo David, su voz la personificación de la calma profesional. Esa es una propuesta muy ambiciosa. Tenemos una contraoferta, pero parece que todo su modelo financiero se basa en un malentendido fundamental. Peterson se burló. ¿Y cuál sería ese? Sus reclamos de manutención de los hijos y, de hecho, la mayoría de los bienes conyugales se basan en la suposición legal de que mi cliente es el padre de los dos hijos, no hay Olivia, dijo David. Isabella soltó una risa corta y aguda. Oh, esto es patético. ¿De verdad vas a intentar afirmar que no eres su padre, Mark? Después de 4 años. No dije nada. Solo la observé. David deslizó 2 documentos sellados y notariados por la pulcra mesa de caoba. Estos son los resultados admisibles en el tribunal de 2 pruebas de ADN de paternidad independientes. Sugiero que los abra. Peterson recogió los sobres. Abrió el primero para Noah. Lo leyó. Su expresión de suficiencia desapareció. Abrió el segundo. Para Olivia, lo leyó. Lentamente colocó ambos documentos boca abajo sobre la mesa. Miró a Isabella y, por primera vez, hubo un destello de incertidumbre en sus ojos. Isabella arrebató los papeles. Sus ojos escanearon los resultados, su rostro cambiando de un rosa confiado a un blanco pálido enfermizo. Son falsos, susurró, su voz apenas audible. Él los falsificó. Están legalmente verificados y han sido presentados ante el tribunal, dijo David. Mi cliente no es el padre biológico de ninguno de los niños. Como tal, no pagará ni un solo céntimo en manutención. De hecho, presentaremos una demanda civil separada por fraude para recuperar los costos de criar a niños que se le hizo creer que eran suyos durante los últimos 4 años. La sala quedó en silencio. Isabella solo miraba los papeles, su mundo desmoronándose a su alrededor. Pero David no había terminado. Además, continuó, sacando otro archivo. Estamos al tanto de la identidad del padre biológico, un señor Julian Vance. Tenemos una extensa documentación de su aventura. Deslizó una sola foto de vigilancia brillante sobre la mesa. Era de Isabella y Julian besándose fuera de un hotel.
El señor Vance actualmente tiene algunas dificultades financieras, ¿no es así?, reflexionó David. Imagino que se sorprenderá bastante al saber que tiene 2 hijos de 4 años. E imagino que el tribunal estará muy interesado en obligar a un hombre en su posición a mantenerlos, especialmente cuando su madre es una socia de altos ingresos en una prestigiosa firma de arquitectura. Ese fue el tiro de gracia. La expresión en el rostro de Isabella era una mezcla de puro terror y odio absoluto. Su plan de tenerme como su hombre mantenido, su niñera en casa, no solo había fallado, sino que se había vuelto en su contra de la manera más espectacular posible. Ahora se enfrentaba a un futuro ligado no a mí, su proveedor estable, sino a él, su aventura fallida. Un hombre que sería una carga financiera y emocional para ella durante los próximos 14 años. Su abogado, viendo cómo todo el caso se evaporaba ante sus ojos, pidió inmediatamente un receso. Regresaron 20 minutos después, completamente derrotados. Aceptaron todas y cada una de nuestras condiciones. Ella se va. Se va de mi casa, que desocupará en 30 días. Renuncia a cualquier reclamo sobre mi negocio o mis bienes. Renuncia a su derecho a la pensión alimenticia. Se fue con sus pertenencias personales, su coche y nada más. La demanda civil por fraude está en curso y la ganaremos. Mi amor por Noah y Olivia no ha cambiado. Son mis hijos. Son inocentes. La parte final de mi acuerdo fue que no los abandonaría. Estoy solicitando la custodia legal. Dada la estafa de su madre y la inestabilidad del padre biológico recién descubierto, mi abogado confía en que la conseguiré. Los criaré. Los amaré. Y los protegeré del desastre que hizo su madre. Isabella quería que yo dejara mi carrera para poder criar a sus hijos. En cambio, lo perdió todo. Perdió su hogar. Perdió su seguridad financiera. Y al final, perderá a sus hijos porque no los vio como una familia, sino como una palanca. Ella pensó que mi carrera no era tan importante como la suya. Está a punto de descubrir que sus mentiras no eran tan importantes como mi amor por esos niños. Y esa es una lección que puede llevar consigo en su largo y solitario camino cuesta abajo.